Buenos días, nos da mucho gusto que estén conectados y agradecemos su interés por este tipo de temas. Mi nombre es Adalberto Ramos, socio líder de la práctica de litigio y controversia fiscal en Garrido Licona. Me acompaña Enrique Márquez, gerente también de la misma práctica de litigio y controversia fiscal. También estará con nosotros Vianey Aceves, quien estará recibiendo sus preguntas, dudas, cuestionamientos a lo largo de esta plática, a los cuales les estaremos dando oportuna respuesta. A nombre de la firma Garrido Licona, les damos la bienvenida a este webinar en el que platicaremos sobre un tema de suma relevancia en la actualidad, como es el procedimiento de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y aquí, Enrique, si me permites, primero para ubicar en contexto a nuestros participantes, me gustaría platicarles de qué es este procedimiento del 69b, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, es un instrumento con el que cuenta la autoridad fiscal para combatir una práctica de evasión fiscal que está generando un gran daño a las finanzas públicas, como es la compra de facturas. Sabemos que es una realidad la compra de facturas para generar deducciones, acreditamientos de IVA ficticios, que pues generan devoluciones de impuestos con un perjuicio importante a las autoridades fiscales. Y bueno, pues es este tipo de prácticas lo que se busca erradicar. La venta de facturas, estamos frente a un fenómeno en el que efectivamente es una factura auténtica que cumple requisitos fiscales, hay un flujo de dinero que ampara la operación. La persona que compra la factura, pues efectivamente paga por esa operación, pero le devuelven el dinero con una comisión, ¿verdad? Que es la ganancia que obtiene propiamente la persona que vende las facturas, ¿sí? Entonces, pues estas empresas que venden, pues tenemos que hay ciertas características comunes. Son empresas de corta duración. Cuando el fisco detecta alguna irregularidad y los quiere revisar, pues ya desaparecieron, no existen, etcétera. Entonces, sin duda, pues es un fenómeno que sí causa un gran daño. Y pues bueno, en este contexto es como surge el artículo 69b, ¿sí? Sin duda el juguete favorito de la 4T para fiscalizar y recaudar impuestos, ¿sí? Entonces, Enrique, a ver si nos puedes platicar del procedimiento del 69b, los pasos. Sabemos que hay dos momentos. El primer momento se sigue con la empresa que factura operaciones simuladas o llamada EFO, y el segundo momento es con el EDO, o la empresa que deduce operaciones simuladas. Es correcto, Adal. Pues bueno, en primera instancia agradecer a todo el auditorio que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo respecto de este webinar en torno a esta temática muy interesante, como lo comentaba Adalberto. Entrando ya en materia, es importante tener en cuenta, como lo comentaba, que existen dos momentos. El primer momento va a atender a la empresa que factura operaciones simuladas. Estas empresas, cabe señalar que puede ser que efectivamente estén llevando a cabo operaciones inexistentes o bien puede ser que no lo sea. Es importante tener en cuenta que el artículo 69b parte de la idea de que existe una presunción por parte de la autoridad. Al día de hoy ya la autoridad está contando con toda nuestra información en tiempo real. Existe ya la emisión del CFDI a través de una plataforma electrónica como es lo del SAT, el tema de la contabilidad electrónica, el tema incluso de algunas declaraciones informativas, declaraciones propias del cumplimiento de obligaciones fiscales, y todo esto está nutriendo la base de datos del SAT. Digamos que es información que recibe el fisco en tiempo real, ¿verdad? Así es. Porque como tú mencionas, pues la contabilidad electrónica, por ejemplo, se tiene que enviar de forma mensual. Los FDIs, pues al momento, ya tiene ese gran cúmulo de información. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Entonces ya tiene el fisco información en tiempo real del contribuyente. Es correcto, Adal. O sea, al día de hoy ya la autoridad puede hacer un cruce de información en este momento y tener más o menos una idea de cuál es el comportamiento de cada uno de los contribuyentes. En este sentido, la autoridad va a hacer esos cruces de información y si detecta que algo no le está cuadrando, considerando que si no estás declarando, por ejemplo, que cuentes con activos propios, con personal que puedas contratar para prestar algún servicio, parte de la idea que a lo mejor hay algo indebido, ¿no? Bajo esta perspectiva, lo que busca la autoridad es tratar de frenar esa facturación de operaciones simuladas.
En este sentido, como un primer momento, el artículo 69 va a empezar a fiscalizar a la empresa facturadora de operaciones simuladas, le va a hacer una notificación de manera directa a través de buzón tributario a estas empresas que está considerando que están emitiendo operaciones simuladas, facturas de operaciones simuladas, y le concederá un plazo de 15 días hábiles para que pueda hacer valer todos los argumentos que considere, a llegar medios de prueba que puedan acreditar la materialidad de estas operaciones. Ok, entonces aquí tú mencionas, si detecta que se han emitido estas facturas sin contar con la infraestructura, personal, etcétera. Correcto. Entonces, de una primera lectura vemos que está calificando al sujeto propiamente, o sea, porque si no cuenta con activos, infraestructura, etcétera, puede determinar esta presunción que señalas. Así es. ¿Correcto? Bueno, sabemos que es una realidad que pues no necesariamente por el hecho de no contar con activos, infraestructura, pues no vas a estar en posibilidad de generar ingresos, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí haciendo un cuestionamiento de este procedimiento del 69B y si es el criterio de no contar con infraestructura, si es válido para calificar una operación inexistente, ¿no? Porque, pues, si buscas determinar la inexistencia de una operación, pues en principio pensaríamos que deben de calificar el acto, ¿verdad? Si el acto no tiene soporte documental, no tiene sustancia económica, etcétera, pues ese acto es inexistente, tal cual, no en función al sujeto. Si el sujeto no cuenta con infraestructura personal, pues en principio es poco cuestionable, ¿no? Que ese sea el criterio a seguir para determinar una inexistencia de una operación. Así es, Adal. El tema aquí es que justo se evidencia de manera relevante el tema de que la autoridad está partiendo de que todos los contribuyentes son iguales, desconociendo el modelo de negocio o el giro al que te puedes dedicar. Por ponerlo desde una perspectiva muy simple, si yo me dedico a la creación de contenidos, por ejemplo, por internet, no necesito otra cosa más que una computadora, mis ideas, inclusive ni siquiera es necesario que yo cuente con un inmueble propio para poder llevar a cabo la prestación de este servicio. Es suficiente con todos estos elementos, inclusive a través de mi propio celular, puedo estar haciendo contenido, ¿no? No es necesario. En este sentido, la autoridad está partiendo de ideas que no van acorde con el modelo de negocios de cada uno de los contribuyentes y, en consecuencia, está generalizando o partiendo de un esquema general para todos. Ok, entonces mencionas que es un plazo de 15 días, ¿no? Una vez que ya me determinaron de forma presunta que emite una factura falsa, me dan un plazo de 15 días para desvirtuar. Entonces, en este plazo tengo que acompañar documentación que acredite la materialidad, ¿correcto? O sea, que efectivamente vendí o presté un servicio. Entonces, en cuanto a cómo demostrar la materialidad, Enrique, ¿qué tipo de información puedo presentar? Sí, Adal, es una pregunta muy frecuente que nos han hecho. La realidad es que no podemos partir de un modelo o de una fórmula mágica específicamente para que podamos determinar la materialidad de las operaciones. Evidentemente, como lo acabamos de comentar, tenemos que atender al giro de cada una de las empresas, el modelo de negocio de cada una de ellas, e inclusive explicar esa situación de cómo está operando nuestra empresa. Pues tú ahí mencionas, ¿no? Hay que atender al giro de cada empresa. Aquí yo me haría una primera pregunta. Si el fisco, cuando revisa este tipo de operaciones, si en realidad conoce la forma en que opera una empresa atendiendo al giro específico, porque pues si no lo conoce, pues ahí ya está el problema de origen, ¿no? Porque te va a requerir información, o más bien información que no guarda relación, congruencia con el giro de la empresa. Entonces, ahí vamos a tener una traba. Sí, de manera inicial, inclusive cuando la autoridad ejerce una de sus facultades de comprobación, una auditoría, es normal que empiece a cuestionarle al contribuyente cuestiones que ni siquiera van en relación con su giro, toda vez que plantea cuestionarios ya previamente establecidos que hablan de cuestiones muy generales. E inclusive muchas veces vemos que dice, si se trata de una comercializadora o una empresa que sus operaciones tienen que ver con arrendamiento de bienes o enajenación, pues favor de contestar la primera parte, ¿no? Si te dedicas a un servicio, favor de contestar la segunda parte. O sea, no van encaminadas a identificar plenamente al contribuyente. Ok, son requerimientos generales, ¿verdad? Entonces, digamos que como contribuyente, ¿qué documentación tengo que aportar? Bueno, ya entrando en específico, ya estando considerado como supuestamente una empresa que está facturando operaciones simuladas, tendré que aportar toda la documentación soporte que acredite la materialidad de las operaciones. Esto puede ser incluso a través de la existencia de un contrato
lo ideal es que tengamos un contrato de manera escrita en el cual permita evidenciarle a la autoridad que efectivamente estamos acreditando que estamos teniendo ese acuerdo de voluntades con nuestro proveedor que muchas o con veces, el cliente. Digo, el problema puede empezar por ahí, ¿no? Que no tenemos contratos que amparan las operaciones que celebramos, ¿no? Pero bueno, también sabemos que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, ¿sí? Al ser consensuales, pues con eso ya hay un contrato que obliga. Debe haber otras formas. Si no está el contrato propiamente que conocemos con las cláusulas, etcétera, pues hay otras formas, ¿no? De demostrar ese acuerdo de voluntades. Sí, claro. O sea, como bien lo comentas, desde una perspectiva meramente legal, sabemos que en las disposiciones del Código Civil, Código de Comercio, Legislación Mercantil y General, están considerando que un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear y transmitir obligaciones entre las partes. Pero este acuerdo de voluntades no siempre tiene que estar considerado para que surta efectos legales en un documento. Sin embargo, podemos tener algunos otros medios, como pueden ser correos, comunicaciones que hayan tenido entre las partes, en donde se evidencie justo este acuerdo de voluntades. Es decir, yo, por ejemplo, suponiendo que voy a contratar con alguien, mando un correo haciendo una cotización posiblemente, en donde estoy describiendo el alcance del servicio que pretendo recibir o la adquisición de algún bien, y en el momento en el que haya una respuesta a esa comunicación, me vendrán todas las especificaciones y simplemente con el precio, pues ya más o menos podemos ir amarrando en cuanto al tema de la negociación. Claro, ya hay una aceptación y ahí está ya el acuerdo de voluntades, ¿no? Así es. Que por cierto, este tema de la materialidad de las operaciones es bastante polémico. Con nuestras empresas que asesoramos han surgido y nos han preguntado constantemente qué información se puede proporcionar para acreditar esa materialidad de operaciones, ¿sí? Por eso les recordamos que los invitamos a que manden sus preguntas. Seguramente tienen bastantes dudas de qué información dar para acreditar una materialidad de operaciones. Son bienvenidas y con gusto estaremos respondiendo. Entonces, bueno, Enrique, mencionabas, partimos de la documentación general, que es un contrato. Así es. Aparte del contrato, ¿qué más puedo dar para acreditar materialidad? Precisamente atendiendo a la operatividad de la operación, bien puede estarse estableciendo como regulación interna de cada una de las empresas, tener órdenes de compra, órdenes de servicio, ya como tal entrando en lo que es la materia fiscal, pues el comprobante, el CFDI, en donde debe de cumplir con requisitos fiscales. Evidentemente tiene que estar descrita la operación, al menos de manera general, y en caso de que se trate de bienes, pues estar plenamente identificado el bien. Ya en el caso del soporte contable, pues el registro, la póliza contable, el estado de cuenta bancario, donde se vea la salida o entrada dependiendo el tipo de operación, y a su vez pues todas las transferencias, toda aquella información que pueda evidenciar que efectivamente existe un trasfondo de la operación. Y fíjate que sobre esa información que mencionas, que es la general, incluso pues la recomendación es que esté debidamente cruzada, ¿verdad? Así es. Que la póliza del pago esté cruzada con el estado de cuenta bancario. O sea, entregarle la información a la autoridad debidamente cruzada facilita las cosas. Así ¿sí? es. Sin duda es muy importante asegurarnos de eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta documentación general, pero pues también el fisco requiere entregables, ¿verdad? Que ya es la documentación específica que para ellos es lo que acredita una materialidad, ¿verdad? Porque lo que hemos visto en la práctica es que, pues desde el punto de vista legal, uno como abogado diría, pues tenemos contrato, tenemos factura, estado de cuenta bancario, esa información debiera ser suficiente para acreditar una operación. Sin embargo, para el fisco no es suficiente. El fisco necesita evidencia de los entregables. Entonces, ahí es donde mencionabas lo del giro de cada empresa. Así es. Dependiendo del giro, obviamente vamos a ver un determinado entregable. Claro. Ahí ¿qué podemos dar, Enrique? A ver, ¿qué nos puedes informar de eso? Pues bueno, dependiendo, digamos, podríamos separar en dos grandes rubros, como la propia autoridad lo hace, en el sentido de verificar si tu giro va encaminado a una comercialización de bienes o un arrendamiento de bienes, o bien se trata de un servicio. En el caso de los bienes, pues fundamentalmente sobre lo que recae la operación es justo el bien. En este sentido hay que tenerlo plenamente identificado, contar con una factura que sí esté amparando cada uno de los requisitos que se señala el código en la descripción del bien, el número de serie, inclusive si se puede tener una evidencia fotográfica del bien, incluso documentar la entrega, la recepción por parte del contribuyente de ese bien para poder pues llevar a cabo la explotación del mismo. Tratándose en el caso, por ejemplo, de prestación de servicios, es importante verificar el tipo de servicio que se trata. Muchas veces un servicio, por ejemplo, implica la realización de una secuencia
para concluir en una obra final. En este sentido, pues puedes tener distintos entregables durante el transcurso de la prestación del servicio. Un reporte que esté emitiendo el proveedor en donde esté describiendo que la obra va, por ejemplo, al 10%, al 20% y así sucesivamente hasta ya tener con un entregable final, ¿no? Podría ser incluso un reporte que se esté entregando en relación a la prestación del servicio. Sí, mira, Enrique, sobre ese tema de los servicios hemos visto que muchas veces el requerimiento de información del fisco no solo va dirigido a información del contribuyente que está siendo revisado, sino que también te solicitan información del tercero, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si subcontratas personal, etcétera, te piden que entregues registros contables, entregables que son propios del tercero. Y si no lo proporcionas, pues no demuestras materialidad de la operación, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista legal, pues primero es cuestionable porque es información de un tercero que yo no estoy obligado a llevar, ¿verdad? Pero sí vemos esa postura, o sea, es necesario muchas veces proporcionarla para evitar una resolución de falta de materialidad de la operación. Entonces, ahí nuestra recomendación es, en la medida de lo posible, y si se cuenta pues con una buena relación con el proveedor, pues hay que hacer el esfuerzo por conseguir esa información de los terceros. ¿Sí? Nos va a ayudar y a solventar esta situación en la etapa administrativa. Es correcto. Ok, entonces ya nos platicaste del plazo de 15 días, ¿verdad? Que tiene el contribuyente EFO o empresa que factura operaciones simuladas para desvirtuar el tipo de documentación que se puede proporcionar para acreditar la materialidad. Y bueno, una vez que proporcionamos esa información dentro de los 15 días hábiles, en el procedimiento, ¿qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es, para empezar, si tú de por sí ya contamos con un plazo de 15 días que es muy corto, es posible solicitar una prórroga de 5 días adicionales. O sea, estamos hablando aún así de un plazo muy corto, de 20 días para allegarse toda esta información. Una cosa muy importante que no debemos perder de vista es, cuando se inicia este procedimiento, la autoridad puede empezar a fiscalizar no solo un ejercicio, pueden ser 2, 3, 4 o los 5 que podría dentro de las facultades con la que cuenta. Entonces, cuando te empieza a hacer este requerimiento de información, pues estamos hablando que pueden ser hasta de 5 años, operaciones de 5 años. Entonces, para revisar operaciones de 5 años y proporcionar información en tan solo 20 días, es un plazo muy corto, ¿no? Claro, ahí lo que yo destaco entonces, si te pueden revisar hasta los 5 años anteriores, pues vemos una aplicación retroactiva también de esta disposición, ¿no? Así es. Porque pues ciertamente son criterios de materialidad, ¿verdad?, que se tienen actualmente, que te los están pidiendo evidencia de una operación que celebraste en 2012, 2013, tal vez, en el que pues vamos, tenías una forma específica de documentar esa información y no con ese nivel de detalle que te está pidiendo la autoridad fiscal. Entonces, ese criterio de materialidad así detallado te lo están aplicando de forma retroactiva, lo cual también sería bastante cuestionable, ¿no? Pero bueno, sin duda hay medios de defensa que para contrarrestar esa situación, la importancia de estar bien asesorados durante este procedimiento del 69B, ¿no? Que es muy importante. Entonces, nos mencionabas, Enrique, puedes solicitar una prórroga. Ahora, ¿cuál es el plazo de la autoridad para ya emitir la resolución en esta etapa, en este primer momento con el EFO? Bueno, en este caso, en la instancia del EFO, la autoridad tiene un plazo de 50 días hábiles para emitir su resolución. ¿Y si no le emiten ese plazo, qué pasa? Pues bueno, ya incluso el propio código establece una sanción para la autoridad, en el sentido de que para otorgar certidumbre jurídica, si la autoridad no lo hace en ese plazo, pues quedará nulo todo este procedimiento y en consecuencia, pues no se desvirtúa de manera automática esta presunción. Ah, muy bien. Ok, entonces, y con eso, sí, la autoridad emite la resolución y no se acredita la materialidad de la operación, entonces esa presuntiva ya se convierte en una resolución definitiva, digamos. ¿Sí? Sí. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Pues bueno, a manera de no consentir el acto, la única alternativa es la interposición de medios legales de defensa a través de ya sea un recurso de revocación que se ventila ante la propia autoridad, o bien acudir directamente a un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia. Y ahí igual, ¿cuál sería la recomendación? ¿Este recurso de revocación ante la autoridad fiscal o el juicio? Porque pues un juicio ya es ante tribunales y son procedimientos que duran 2, 3 años, ¿no? Son muy amplios. Entonces, ¿cuál es la recomendación o qué criterios utilizarías para definir uno u otro?
Pues bueno, aquí sí atiende al caso en particular. Tenemos que hacer se tendría que hacer una valoración realmente de si cuento ya con todos los elementos de prueba, toda vez que si ya me siento lo suficientemente robusto con toda la documentación que tengo, puedo acudir directamente a un juicio para tratar de acortar un poco los plazos. Pero en el caso contrario de que por alguna circunstancia, recordemos, solamente tenemos 20 días, es posible que yo no haya podido generar toda esa, o bueno, recabar toda esa documentación, pues podría acudir a un recurso de revocación en donde todavía se me permite aportar mayores elementos de prueba que no hayan podido ser durante el procedimiento, ¿no? Habría que valorar. Ok, y entonces, pues bueno, ese es el primer momento, el procedimiento del 69B frente al EFO o empresa que factura operaciones simuladas. Platicabas de un segundo momento, ¿verdad? Que es ya con el EDO o la empresa que deduce operaciones simuladas. ¿En qué momento le dan participación o la oportunidad de defenderse al EDO? Que ciertamente, pues, requiere y tenemos la garantía de audiencia, ¿no? Entonces, si al EFO ya le determinaron inexistencia de operaciones, pues lo válido y lo que debe suceder es que le den la oportunidad también al EDO para demostrar que efectivamente compró ese bien o le prestaron el servicio, ¿no? Así es, Adal. Como bien lo comentas, en este primer momento va encaminado a la empresa que está facturando, pero es una relación bilateral en este caso, toda vez que, si bien está el EFO emitiendo la facturación, existe la contraparte que está haciendo la deducción de esas operaciones simuladas, ¿no? Bajo esta perspectiva, como lo comentas, es necesario que el EDO, en este caso, esté al pendiente de la publicación del Diario Oficial de la Federación que se haga de esta resolución que le emitieron al EFO. Es decir, por un lado, tenemos que al EFO sí le notifican directamente en su buzón tanto el inicio como la conclusión de este procedimiento, pero al EDO lo obligan a estar pendiente de la publicación que se haga en el Diario Oficial. Oye, entonces, solo le publican en el Diario Oficial ese resolutivo, no lo hacen de forma personal, en el domicilio fiscal o a través de buzón tributario, etcétera. No. Entonces, como bien dices, ¿no? Hay que estar atentos, hay que estar revisando constantemente el Diario Oficial. Aquí mi preocupación es que hay empresas que por el volumen de operaciones, pues hacer esto de forma manual es muy difícil, ¿sí? Entonces, sí recomendamos asesorarse para ver cómo hacer frente a esta situación, porque pues ya ciertamente ya existe la tecnología, ¿verdad? La tecnología que está pues a las manos del contribuyente, se puede automatizar o sistematizar todo este proceso, ¿verdad? Para estar monitoreando en tiempo real, en cuanto se publica a un proveedor en el 69B, pues uno puede contratar este tipo de servicios de tal forma que hasta le están llegando avisos en cuanto se publica un proveedor, le pueden llegar avisos a esta empresa que deduce y pues considero que es una forma importante para adelantarnos, ¿verdad? Porque pues el plazo de 30 días suele ser corto, 1 y 2, pues muchas veces pues, se nos va el plazo y pues por eso es una forma de prevenir esa situación. ¿Correcto, Enrique? Así es. A partir de la publicación, como lo comentas, el supuesto EDO tiene un plazo de 30 días para acreditar la materialidad de las operaciones, pero este plazo está sujeto a esa publicación en el Diario Oficial. Entonces, de manera inicial, como lo comentaba, sí es importante tener un software o un sistema automatizado que me permita identificar de manera inmediata esta publicación, pero yo diría no solamente hasta este momento, incluso desde el primer momento que están detectando o están iniciando este procedimiento con el EFO, cuando es presuntamente una empresa que está facturando operaciones simuladas. Eso me dará un plazo mucho mayor y no solamente esperar el plazo de los 30 días. Ok, entonces hablas de un plazo de 30 días en el cual el EDO puede proporcionar información para acreditar la materialidad de la operación y bueno, ya la proporcioné. ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad para ahora sí emitir la resolución en el proceso del EDO? Bajo la perspectiva del EDO, la autoridad tiene un plazo de 30 días para emitir su resolución. Y nuevamente, como lo comentabas, es importante estar al pendiente de esta publicación. La autoridad aquí puede incluso, dentro de ese plazo de 30 días, hacer un requerimiento adicional de información. Tú tendrás un plazo de 10 días para aportar esa documentación. En su caso, una prórroga de otros 10 días. Y una vez concluida esta prórroga, estos plazos, tendrá la autoridad 30 días para emitirte esa resolución. Ok. Si tenemos una resolución donde
confirman, ¿verdad?, que no se acreditó la materialidad, pues también están los medios de defensa, ¿no?, como lo Así platicabas. Entonces, pues tienes el recurso de revocación, el juicio también, y dependiendo de la situación, ¿verdad?, si te sientes fuerte desde el punto de vista documental, que ya diste todo ante la autoridad fiscal, pues podrías ir directamente al tribunal, ¿verdad? Así es. Esto de decidir si vamos ante el recurso o al juicio, pues cobra relevancia a partir de un criterio de la Suprema Corte, un criterio en el que abordó el tema de lo que llamamos la litis abierta. En este criterio, pues la Suprema Corte, pues, en resumen, definió que toda aquella información que no se proporcionó durante la etapa administrativa, es decir, ante la autoridad fiscal, durante el curso de la auditoría o en un medio de defensa como es el recurso de revocación, no se puede exhibir por primera ocasión en el tribunal, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. Si no dimos toda la información durante el procedimiento del 69B, pues con el recurso podemos comprar tiempo, ¿verdad?, para seguir con esta labor de búsqueda de información, etcétera, y poder obviamente armar documentalmente un expediente robusto en caso de que el asunto termine en tribunales, ¿correcto? Así es. Sí. Bueno, entonces, con esto, pues bueno, hemos visto y Enrique nos ha platicado de este procedimiento del 69B, las etapas, el primer momento que se sigue con el EFO o empresa que factura operaciones simuladas, y el segundo momento que se sigue frente al EDO, ¿verdad?, o empresa que deduce operaciones simuladas. Ahora yo quisiera pasar a un siguiente tema, Enrique. ¿Cuáles son las consecuencias fiscales por aparecer publicado en la lista del 69B? Así, bueno, permíteme interrumpirte, yo quiero contestar eso y primero señalando que pues el estar publicada en el 69B pues es como la muerte civil, ¿verdad? Ya los clientes no quieren contratar contigo por los problemas, ¿no?, porque que les puede generar esta situación. Pero bueno, o sea, para mí eso es algo, así lo veo, pero bueno, ya vamos a hablar algo ya en específico. O sea, ¿qué consecuencias legalmente desde la óptica fiscal tenemos si hay un proveedor publicado en el 69? Me parece que tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Sí. Buenos días. Saludos a todos los participantes. La pregunta dice, en el caso de cartas invitación que avisan que se tienen operaciones con EFOS, y que no se presentó información dentro de los 30 días y cancelan los sellos digitales, ¿cuál es su opinión? Mira, ese es un tema muy interesante, que de hecho ahorita lo vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Pero digo, no, solo para de forma general, te comento que efectivamente es una práctica muy común de la autoridad fiscal enviar cartas invitación, ¿sí? Porque detectaron alguna irregularidad, alguna incongruencia, etcétera. Y hay dos actuaciones que puede suceder, ¿no? Que no se atienda la carta invitación, o que se atienda, se proporcione la información y sea insuficiente. Ante estas situaciones, lo que hemos visto es que la autoridad efectivamente, si no es suficiente o no atiendes la carta invitación, te cancela el sello digital. Eso es bastante cuestionable, que como parte de un procedimiento del 69B o como parte del proceso de una carta invitación, que dicho sea de paso, las cartas invitación pues no están reguladas en ley, no hay un fundamento legal claro. Así es, ¿no? Como su nombre lo denomina, es una atenta carta invitación para que pues el contribuyente asista a las oficinas, ¿verdad?, de la autoridad fiscal y aclare esas irregularidades o en su caso se autocorrija, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, efectivamente, si no se atiende la carta invitación, lo que hemos visto es que te cancelan el sello digital, lo cual es bastante cuestionable. Pero bueno, ante una situación de cancelación de sello digital, también hay un procedimiento específico, ¿correcto, Enrique? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y contestando la pregunta de nuestro participante, si ya le cancelaron el sello digital, ¿qué es lo que puede hacer? Pues bueno, de inicio, cabe señalar que el que la autoridad esté haciendo esta situación es completamente ilegal. Debemos de considerar que la cancelación de sellos digitales tiene 4 supuestos por los cuales la autoridad puede llevar a cabo esta actuación. Bajo esta perspectiva, incluso la PRODECON ya ha emitido un criterio en donde está haciendo referencia que
en tanto no se encuentre este contribuyente dentro de facultades de comprobación, la autoridad no puede cancelar los sellos digitales. Únicamente bajo este supuesto es que podrá llevar a cabo siempre y cuando esté en facultades de comprobación. En este caso, pues se pueden interponer medios legales de defensa a manera de poder hacer valer esta irregularidad. Ok, incluso, bueno, para solventarlo rápido y una cuestión práctica, también hay un procedimiento, ¿no?, que se puede seguir ante el portal del SAT, ¿verdad? Lo podemos hacer esta petición, esta solicitud. Cuando vemos incluso una actividad, una actuación un poco reticente por parte de la autoridad fiscal o algo, una postura un poco cerrada, pues también lo recomendable es acudir a la PRODECON, ¿verdad? Así es. Bueno, la PRODECON, como bien saben, pues es este órgano independiente al contribuyente y a la autoridad fiscal, que pues bueno, es como lo denominan, el ombudsman fiscal, ¿verdad? El protector de los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, está la posibilidad de presentar una queja también ante la PRODECON. Entonces, creo que pueden ser incluso procesos que se pueden seguir de forma paralela, claro, ¿verdad? Una queja ante PRODECON, también el ingreso de la aclaración, de la aclaración ante el portal del SAT, con independencia, como tú lo mencionabas. No hay que perder de vista que también está el plazo legal de 30 días, ¿verdad?, para promover el recurso de revocación, y hay que tenerlo muy presente, puesto que si no se soluciona dentro de los 30 días este problema, ya sea a través de la queja ante PRODECON o de la aclaración ante la autoridad fiscal, pues sí hay que evaluar el interponer el medio de defensa para no consentir con esa resolución. ¿Correcto? Así es. Inclusive, bueno, ahora contestando también una parte de la pregunta, es importante lo que nos estaban mencionando. ¿Qué pasa si se me pasó el término de los 30 días que tenía yo como empresa deductora de operaciones simuladas? De manera inicial, tenemos el procedimiento del Código Fiscal de la Federación y es muy claro. Tienes 30 días, no más. Sin embargo, ya incluso la PRODECON ha emitido un análisis sistémico en torno a esta temática y se ha determinado, lo cual compartimos, que existen otros dos momentos por los cuales se puede llevar a cabo el acreditar la materialidad de estas operaciones que están siendo cuestionadas por la autoridad. Un primer momento es justo a través de la carta de invitación. Sin embargo, pues bueno, tenemos ahí un tema, ¿no?, en el sentido de que, pues, como bien sabemos, en su mayoría las cartas de invitación son emitidas por recaudación, que es distinta a auditoría fiscal, claro, en donde nos va a hacer ese requerimiento de información, nos va a dar a conocer que estamos ahí en las oficinas de la autoridad porque detecta que tengo operaciones con un proveedor malo, ¿no? Entonces nos va a dar la oportunidad de aclarar o corregir esta situación. Yo en ese momento, aun que ya hayan transcurrido el plazo de 30 días hábiles que señala el procedimiento, puedo aportar toda la documentación para tratar de acreditar la materialidad de las operaciones. Y eso dice la teoría, ¿no? O sea, en la carta de invitación, en principio podrías aportar información, pero como dices, como las cartas de invitación las emite muchas veces recaudación, lo que te dice recaudación, a mí no me traigas información para acreditar materialidad. Eso se lo tienes que presentar a auditoría, porque auditoría es quien revisa información. Si quieres aclarar esta situación o darla por terminada conmigo, solo es la autocorrección. Entonces, incluso, aunque como bien señalas, esta carta de invitación debiera ser un segundo momento, ¿verdad?, para aclarar y explicar la materialidad de la operación, vemos que en la práctica sí hay una postura un poco cerrada de no recibir información porque es recaudación y pues lo único que están esperando es que te autocorrijas por el hecho de tener un proveedor, ¿verdad?, en el 69B. Así lo cual es bastante preocupante, pero bueno, y entonces ese es el segundo momento, y el tercer momento para acreditar esa materialidad de operaciones, decías que ya es la facultad de comprobación, ¿verdad?, cuando te inician una auditoría formal. Así es, ya el último momento que nosotros como contribuyentes tenemos para acreditar la materialidad de las operaciones es ya en un pleno ejercicio de facultades de comprobación, una auditoría como tal en forma, visita domiciliaria, revisión de gabinete, incluso la revisión electrónica en su caso. Es importante que, bueno, ahí tenemos que sopesar, toda vez que una de las consecuencias que contempla el propio procedimiento es que una vez que es determinado que existen operaciones simuladas, se debe de hacer una autocorrección. ¿Por qué? Porque todo el acreditamiento, toda la deducción que yo hice respecto de estas facturas, pues se supone que están causando una afectación al fisco federal, pero yo puedo tener todavía la posibilidad de que si considero que tengo
precisamente medios de prueba lo suficientemente robustos, un defense file que acredite la materialidad de las operaciones, puedo seguir considerándolas, esperar facultades de comprobación y en ese momento aportar toda la documentación para acreditar la materialidad de las operaciones. Dicho sea de paso, la autoridad fiscal muy probablemente pudiera cuestionar esa situación que se esté presentando en facultades de comprobación, pero bueno, siempre tendremos la posibilidad de acudir a medios legales de defensa. Exacto, ¿no? Y sobre todo, regresando al tema de la carta de invitación, pues tiene ventajas y desventajas atenderlas, por supuesto, ¿no? Una ventaja es que si efectivamente había alguna irregularidad y se omitió algún pago de impuesto, pues es un buen momento para regularizarse, ¿verdad? Pagar el impuesto con la actualización y los recargos respectivos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y nos inician una auditoría formal, pues la contingencia fiscal puede aumentar, porque pues también trae aparejado ya la imposición de multas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso sí es importante evaluar la situación en específico. Sabemos que si no se aclara en carta de invitación, es muy probable que nos inicien la auditoría. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y pues bueno, eso es en cuanto a contestando la pregunta. Nos extendimos un poco más porque efectivamente es un tema muy real. Muchas situaciones de esa naturaleza las vemos. Y sobre ese mismo tema, fíjate que me llama la atención que cuando te cancelan sellos digitales porque tienes un proveedor del 69B, pues el fundamento de la autoridad fiscal es que presentaste una declaración con errores, ¿verdad? Así es. Que ciertamente un supuesto para cancelar un sello digital es presentar declaraciones con errores, que en sí eso como tal es una redacción muy general, muy ambigua, que pues ahí puede generar ahí unos temas de inseguridad jurídica porque no sabemos el alcance, ¿no? de qué significa eso, una declaración con errores. Pero de ahí se basa en la autoridad fiscal para señalar si tú deduces una operación que con un proveedor que esté en el 69B, pues lo haces por error, porque no puedes hacerlo. Entonces, claro, eso es una declaración con errores y esa es la base legal que toma la autoridad para cancelar el sello digital, lo cual es bastante cuestionable, ¿no? Por eso, ante esa situación de una cancelación de sellos digitales, como ya lo platicamos, pues sí es bastante cuestionable, existen los medios de defensa, así que es importante estar debidamente asesorados. Sí, inclusive como tú lo comentas, ese tema es muy ambiguo o la descripción de tener errores en las declaraciones es muy ambiguo bueno, la autoridad está aprovechándose de esa ambigüedad. Sin embargo, incluso también nuevamente la PRODECON ya ha emitido un criterio en relación a qué debemos entender por errores en las declaraciones y fundamentalmente hace referencia a errores en la forma, en la presentación. Digo, resulta un poco complicado que al día de hoy con los medios que el SAT ha implementado para hacerle llegar la información, esta pueda contar con errores, pero fundamentalmente van a cuestiones de forma, no así de fondo. Y esta es una situación eminentemente de fondo. Bueno, ok. Entonces, bueno, sin duda hablando de las consecuencias por estar publicado en el 69B, esto de la cancelación de sellos podría ser una consecuencia. ¿Qué otra consecuencia podría tener un contribuyente? Pues bueno, justo está el tema de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué es esa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales? Bueno, esta es justo una opinión que emite la autoridad fiscal en el caso de que todos aquellos contribuyentes que tengan pues la necesidad o que deseen participar en licitaciones con el gobierno federal o bien incluso para tener acceso a ciertos beneficios fiscales, un estímulo fiscal podría ser, se tiene que contar con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de manera favorable, si no, pues estarás al margen de cualquier posibilidad tanto de licitar con el gobierno federal, a su vez de poder acceder a estos beneficios que eventualmente pudieran estar apareciendo en el transcurso de los años. No, pues sin duda es algo muy, muy importante, porque pues... pero tenemos otra pregunta aquí de nuestros participantes. Si recibo una carta de invitación y me autocorrijo, ¿la autoridad ya no podría iniciarme facultades de comprobación? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta y precisamente lo que mencionábamos era que las cartas de invitación como tal, el procedimiento a seguir no está regulado en ley, sino que es un medio de control que está empleando la autoridad fiscal para recaudar, digamos, de forma rápida, sin la necesidad de llevar a cabo una auditoría. De ahí que, contestando tu pregunta,
pues no hay ninguna garantía, no hay seguridad de que si me autocorrijo con motivo de una carta de invitación, que no vaya a ser sujeto de una auditoría en un futuro. Y eso es bastante preocupante porque te deja en una situación de inseguridad jurídica como tal, porque pues el contribuyente pues, ya obviamente accedió, se autocorrige, reconoce que había algunas omisiones, que podría ser un caso, se autocorrige, pero pues eso pues no exime a la autoridad fiscal que en un momento posterior te inicia una auditoría, ¿verdad? Sabemos que hay una limitante. Ojo, aquí también es importante considerar que no te pueden revisar los mismos hechos, aún si haya sido con motivo, la primera revisión con motivo de una carta de invitación. Entonces, si nos inician una auditoría después, pero versa sobre el mismo hecho que fue objeto de autocorrección en la carta de invitación, sí considero que incluso podría haber ahí algunos argumentos de defensa importantes, ¿verdad? Porque por ley la autoridad no puede revisar 2 veces la misma situación. Si no, imagínate, ¿no? Sería una situación interminable que te pueda revisar 2, 3 veces un mismo tipo de operaciones. Entonces, pero efectivamente, ¿no? Contestando, no hay garantía de que no nos van a auditar. ¿Sí? Bueno, entonces seguíamos, ¿no? con ese tema. Pues básicamente esas son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, que nos puede generar el estar en el 69B. De ahí que pues, hay formas de prevenirlo, ¿no? Sí, claro. Evidentemente estas son consecuencias, digamos, aledañas al efecto principal. La principal consecuencia es justo que yo, si estoy considerado como una empresa que dedujo operaciones simuladas, no podré llevar a cabo ni la deducción ni el acreditamiento de estas erogaciones que realice respecto de este proveedor que está considerado como una empresa facturadora de operaciones simuladas y que a su vez me trasladó el riesgo y evidentemente pues yo no podré darle efectos fiscales. Ahora bien, un tema muy importante a considerar es este procedimiento ya vimos que es bilateral. Si bien de manera inicial, cuando se empieza a calificar las operaciones que realizó la empresa facturadora, el EFO, puede interponer medios de defensa para poder revertir esa situación y puede estar corriendo a la par de que a mí me están determinando. En este sentido, yo también puedo interponer medios de defensa y los mismos se van a estar llevando en vías separadas, pero al mismo tiempo. Claro. Bajo esta perspectiva, pues es evidente que si a mi proveedor en su medio de defensa le resulta una resolución favorable, pues evidentemente esto ayuda, me tendría que beneficiar. Claro, y lo presentas como prueba Así es. en tu juicio, que por ejemplo el EDO, ¿verdad? Que está siguiendo el juicio, si ya hay una resolución favorable en el procedimiento del EFO, pues lo puedes exhibir como prueba. Así ¿correcto? es. Toda vez que debe haber ese efecto reflejo Claro, de que lo que le está beneficiando a él viene repercutido incluso respecto de mis operaciones. Oye, Enrique, y fíjate que mencionabas que, pues, tenemos otra pregunta aquí de nuestros participantes. Si el proveedor se niega a entregarme su opinión de cumplimiento, ¿existe alguna regla que lo obligue a expedírmela? Si gustas, Enrique. Pues bueno, en el caso de las opiniones de cumplimiento, existe la posibilidad de que el proveedor pueda consentir que tú puedas consultarle de manera directa, pero en el caso como tal que no lo permita, pues bueno, yo creo que la situación más fácil para poder verificar que es un proveedor sano, pues es justo a través de este sistema automatizado que pudieras tú contratar para verificar que proveedor no ha salido listado ni de manera presuntiva ni de manera definitiva. Al final de cuentas, pues bueno, debemos de estar al pendiente de con quién estamos contratando. Inclusive, en el supuesto de que sea un proveedor que yo no, pues bueno, es el que me convence y no tengo otra alternativa más que ese desde mi perspectiva, pues existiría incluso a través de la contratación la forma de tratar de blindar esta situación en lo futuro. Ok, y bueno, quería tocar un tema de las consecuencias precisamente, que mencionabas que en la misma disposición, ¿verdad? En el 69B se señala que si estamos en este supuesto, la consecuencia va a ser la inexistencia de operaciones para efectos fiscales, ¿verdad? Se entiende que es una operación simulada, pero solo para efectos fiscales, ¿verdad? Así es. Lo cual, pues en principio, pues es bastante cuestionable porque pues una operación existe o no existe. Eso de hacer una división que solo para efectos fiscales,
pero para efectos civiles, mercantiles, sigue existiendo, pues sin duda es una incongruencia importante que pues, genera inseguridad jurídica, ¿no? Y además de origen, pues sabemos que quien tiene la facultad, como a fin de cuentas es una operación civil, operación comercial, ¿verdad? Esta operación que da origen a una factura, pues es un juez civil o mercantil el que tiene la facultad para verificar si están los elementos de existencia del acto, y si no los hay, pues determinar la inexistencia de operaciones, pero inexistencia con efectos generales, ¿verdad? O sea, no distinguir solo si fiscal o efectos generales, lo cual también es bastante cuestionable, ¿verdad? Esa situación, ¿no? Sí, o sea, a partir de esta perspectiva se está haciendo una distorsión de la operación, porque para un lado sí existe un desconocimiento para efectos fiscales, por ejemplo, y del otro lado sigue subsistiendo la operación entre los particulares. Es evidente que la autoridad lo que pretende hacer es tratar de respetar esa relación contractual que existe entre las partes, con tal de desconocer los efectos fiscales. Pero la realidad es que si me está desconociendo operaciones simuladas, pues yo aún así hice el entero del IVA correspondiente. Claro. Evidentemente, entonces estamos ante una situación en donde, pues si es una operación que no existió, pues entonces yo también hice un entero de un IVA que tampoco debía haber existido. Sí. No, pues bueno, creo que mira, tenemos otra pregunta. Bueno, vemos que es un tema, definitivamente esto del 69B es un tema bastante polémico, genera muchas preguntas, cuestionamientos, y pues bueno, vemos que sí hay una participación importante, ¿no? De nuestro auditorio. Recibí una carta invitación en donde la autoridad me dice que me autocorrija, ya que realicé 3 operaciones con una EFO en 2014 y 2015, y que fue listada en diciembre de 2017. ¿Qué puedo hacer? Mira, era un tema que estábamos comentando, ¿no? Lo de la aplicación retroactiva, ¿no? Porque pues ciertamente fue publicado en el ejercicio 2016 o 17, 2018, etcétera, y te pide acreditar materialidad de operaciones hacia el pasado, ¿no? Entonces, mira, es cuestionable, pero la recomendación siempre es atenderlo, ¿no? Obviamente porque la consecuencia va a ser un rechazo de deducción, pero efectivamente, con independencia del argumento legal que podamos tener en un medio de defensa, sí, lo que hacemos y en la práctica es estar de cerca, ¿verdad?, con la empresa que se asesora, tratar de buscar ese expediente documental para desvirtuar esa situación, ¿no? Entonces, desde luego, también está la posibilidad de no ceder e irte al medio de defensa, y sí creo que hay argumentos importantes de defensa para evitar esa situación, ¿no? No sé, Enrique, si tú quieras complementar algo, pero pues en principio esa situación es clara, ¿no? Sí, ahí a lo mejor hay un tema que puede ser trascendente de fondo. Voy a tratar de darme a explicar, a ver si no soy muy técnico. La situación es, por ejemplo, cuando empieza la verificación del EFO, se hace por ciertos ejercicios fiscales, por ejemplo, 2014, 2015, y yo empecé a tener operaciones con él a partir de 2017, 2018. Es decir, lo están revisando por ejercicios que no me corresponden como tal a mí. Claro. Sin embargo, derivado de la publicación, considerando la postura que tiene la autoridad, es que tiene efectos generales para todas las operaciones, incluso de aquellas en donde yo todavía no tenía una operación directa con él. Es decir, si en 2014, 2015, que fueron el origen del procedimiento, son por las que están considerando que es una empresa que está facturando operaciones simuladas, y yo tuve operaciones hasta 2017, me están obligando a acreditar la materialidad de operaciones respecto de ejercicios que no fueron sujetos a revisión de manera inicial con la empresa que está facturando operaciones simuladas. En este sentido, nuevamente la Prodecon ya ha emitido un análisis sistémico en relación a esta diferencia, a esta no equidad entre la fiscalización que se está haciendo, puesto que me están obligando a mí como EDO, o como supuesto EDO, a acreditar la materialidad de operaciones que no corresponden a las que fueron cuestionadas de manera inicial. Y peor aún, en el caso del EFO, cuando sí logra desvirtuar esas supuestas irregularidades, esa inexistencia de operaciones, únicamente la autoridad, cuando le emite su resolución, hace referencia, oye, por 2014, por 2015, estás bien, palomita, y a lo que sigue. Pero aún así, nuevamente, en el futuro puede volver a ejercer facultades respecto del 69B de otros ejercicios. Y esto vuelve a abrir la pauta para generarme a mí una contingencia, porque entonces eso me obligaría a estar acreditando material de operaciones de manera constante, ¿no? Entonces,
como un primer momento habría que analizar cuál fue la circunstancia inicial o los ejercicios que están revisando al EFO para ver si efectivamente yo me coloco en esos ejercicios. Toda vez que si fuese así la postura, yo tendría argumentos suficientes para decir que no me aplicaría a mí el tener que acreditar la materia de operaciones respecto de ejercicios que no fueron revisados de manera inicial al EFO. De acuerdo. Bueno, con esto creo que hemos platicado con detalle lo que es propiamente el procedimiento del 69B, cómo está estructurado, cómo lo implementa la autoridad fiscal. Ahora me gustaría pasar a otro tema, que es qué es lo que está haciendo la 4T para combatir esta práctica de facturas falsas, ¿sí? En semanas pasadas, hace un par de meses, la titular del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Margarita Ríos Farjat, pues anunció un programa de fiscalización agresivo para combatir este tipo de esquemas, ¿sí? Habló de un nuevo modelo de riesgo en el que se está trabajando, que ya se está implementando. De hecho, habló de 150 revisiones que ya se siguieron a contribuyentes. Pues se habla de un universo de... En los últimos 5 años se han identificado a más de 8,000 empresas que facturan operaciones inexistentes, que bueno, a mi parecer, me parece que se quedó corto, ¿no? en el número. Pero bueno, eso, y que representa un monto de 1.6 billones de pesos lo que se está facturando con operaciones falsas, que pues representa el 1.4% del PIB, ¿sí? Entonces vemos que en cuanto a montos, pues sí es una problemática muy importante, hay una afectación importante a las finanzas públicas. De ahí que pues ahorita hemos visto una línea de la actual administración de combatir estos esquemas agresivos de evasión fiscal. Inclusive ahí está el tema de la limitación de la compensación universal. También, eso fue fundamentalmente en la exposición de motivos, el motivo por el cual se limitó la... Que además ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque pues obviamente ya te limitan la compensación universal o te obligan, ¿verdad?, a solicitar la devolución, pero ahí viene otro tema, porque lo que hemos visto es de que también te están deteniendo las devoluciones de saldos a favor del IVA, ¿no? Así es. En principio se manejan cifras de que la recaudación ha aumentado, hay quien cuestiona ese dato de que ha aumentado la recaudación, porque muchos señalan que precisamente es porque no está procediendo la devolución. Exacto, ¿no? Son procesos que ahorita los están retrasando 6, 8 meses, incluso más tiempo, ¿no? Lo cual es muy importante pues para empresas medianas, pequeñas, porque detenerles el flujo 6, 8 meses, pues sin duda puede paralizar la operación de la empresa, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es una situación. A lo que voy es, ¿qué es lo que está haciendo la 4T para combatir esto? Pues efectivamente es eso, ¿no? Tenemos este programa nuevo de fiscalización con un nuevo modelo de riesgo para identificar a este tipo de empresas, de tal forma que ya las revisiones que practiquen pues sean más eficientes, ¿verdad? Ahora sí que casi ya vayan a la segura y demás, ¿no? También como parte de la estrategia nos han hablado que va a haber una colaboración y un intercambio de información más fluido con la UIF, ¿no? que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, esta entidad, ¿no?, encargada de combatir estos temas de lavado de dinero que pues están muy en boga el día de hoy. Bueno, más bien siempre lo ha habido, pero pues hoy en día lo hemos visto que ha salido mucho, ¿no?, en los medios de comunicación. Entonces, va a haber un mayor, digamos, colaboración, flujo de información entre la UIF y el Servicio de Administración Tributaria. Incluso también el enfoque va encauzado a integrar expedientes penales. La UIF ya va a integrar expedientes penales, presentar denuncias, querellas ante la Fiscalía General de la República. De hecho, hablaron ya de un número importante ya de denuncias que se han presentado en las últimas semanas, donde están involucrados funcionarios también, ¿verdad?, de las autoridades, funcionarios del SAT, ¿verdad? Porque pues también sabemos que el problema de origen está ahí también. Digo, no lo estoy mencionando yo, sino incluso la misma titular, ¿verdad?, del SAT mencionó que obviamente hay prácticas de corrupción muy importantes
Y bueno, de ahí que también se le está dando el enfoque de perseguirlos desde el punto de vista penal, ¿no? Desde la óptica penal también perseguir este tema. De ahí que hay varias reformas penales que están ahí en discusión. Hay varias iniciativas ahorita que se están discutiendo en el Congreso. De las más importantes es de que se está considerando a la defraudación fiscal, a la compra de facturas falsas como un delito grave, ¿verdad? Que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que no tiene los beneficios de la fianza. Se le está considerando como un delito de delincuencia organizada, porque pues, ciertamente hay 3 o más personas involucradas, ¿verdad? En toda esta cadena, ¿no? De compra y venta de facturas. Sí. También se habla de los testigos protegidos, ¿no? Si aportas información que ayude, ¿verdad? A perseguir el delito, pues también tienes ahí algunas ventajas. Y pues bueno, sí estamos viendo que ahorita los esfuerzos sí están encausados, ¿verdad?, a combatir este tema, ahora sí desde la perspectiva penal, lo cual sin duda pues es muy importante, ¿no? Bueno, incluso en cuanto a las sanciones, vimos ya una reforma reciente en el Código Fiscal donde se aumentó la pena de 3 a 6 años, ¿no? Por estas empresas que compran, facturan, e incluso también a los asesores, ¿no? Que también están involucrados y pueden incurrir en un tipo penal, ¿no? Claro. Entonces, pues vemos que es así a grosso modo, ¿no? Es hacia dónde va la 4T, ¿verdad? En estos temas de combatir las facturas falsas. Y pues bueno, creo que son los temas que queríamos agotar, ¿verdad? En esta plática. Agradecemos las preguntas. Y pues bueno, ya por último, Enrique, a manera de conclusiones, ¿por qué no si nos das tus comentarios pues bueno, la plática se llama ¿Cómo prevenir?, ¿no? Este tema. Entonces, ya lo hemos mencionado en cierta forma, pero danos, ¿qué es lo que tú concluyes? ¿Cómo prevenir esta situación? Pues bueno, de entrada, una forma de prevenirlo es justo ya contar con toda esta documentación, tener tu defense file en donde tú puedas allegar a la autoridad de manera inmediata toda esta información. Ya vimos que los plazos son muy cortos y que la revisión que hace la autoridad es por ejercicios y puede ser no solo 1, 2 o 3 o pueden ser hasta 5. Entonces, atendiendo a esa situación, en la medida en la que tú tengas un defense file lo suficientemente robusto para poder hacer llegar a la autoridad toda esa información de manera inmediata, pues te ayudará para poder solventar esta situación de manera inicial, ¿no? Pero bueno, inclusive yo me iría un paso atrás. En el caso de estas publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación, es importante estar al pendiente de las mismas. Ya lo comentabas hace un momento, de repente el tema de que podamos nosotros como contribuyentes estar al pendiente de esa publicación, esta publicación puede ser hoy, mañana, pasado, realmente no hay una periodicidad determinada. Entonces, esto implica una carga administrativa pues, que puede ser realmente considerable. Entonces, bajo esa perspectiva, no podemos dejar simplemente bueno, si me entero, qué bien, ¿no? Ya vimos que las consecuencias pueden ser realmente desfavorables si me consideran un EFO o bien si me consideran un EDO, ¿no? Bajo esta perspectiva, es importante asesorarnos, tener esa prestación de servicios, ese software que nos pueda ayudar a hacer este rastreo, inclusive no solo de los proveedores con los que ya estoy trabajando ahorita, sino si el día de mañana me volteo con un nuevo proveedor, pues incluso apoyarme en este software que me permita hacer una investigación sobre su comportamiento. Posiblemente haya sido un supuesto EFO que desvirtuó y eso evidentemente me ayudará a que yo pueda así decidir contratarlo. Pero si estoy viendo que está siendo cuestionado, pues bueno, yo ya tendré esas reservas para ver si efectivamente lo contrato, decido contratar o no. Sin duda, ¿no? Sin duda hay que estar atentos, hay que estar bien asesorados. Creo que sí podemos adelantarnos, ¿verdad? A esta situación. Y pues bueno, los plazos, como dices, son muy cortos. Entonces sí hay que tener lista la información para actuar en tiempo, ¿no? Yo también, Enrique, agregaría otro tema, ¿verdad? Para concluir, y es pues hemos hablado a lo largo de todo este tiempo del procedimiento del 69B, y pues empecemos por decir, y es mi postura, es que pues la estructura, el diseño normativo del artículo como tal, a mí me parece que no es el correcto. O sea, ¿por qué? Porque, y lo había platicado ya en cierta forma, en términos generales, ¿no? Pero te está calificando a los sujetos. O sea, no te está calificando el acto como tal, ¿verdad? Porque pues una operación es inexistente cuando el sujeto que la celebra no tiene activos, no tiene personal ni infraestructura.
¿verdad? Cuando ya sabemos que pues, el personal lo puedes subcontratar, puedes arrendar la maquinaria, pues estás conectado, ¿no? Tienes tu computadora y puedes realizar tu actividad, generar ingresos. No es necesario tener una infraestructura como tal, ¿no? Entonces, eso me parece bastante cuestionable. Me parece que como está diseñado el artículo no es del todo correcto. Otro tema también es que pues hemos visto que actualmente no solo es cómo está diseñado el artículo, sino cómo se ha implementado, cómo se ha aplicado el artículo. Creo que los esfuerzos han ido encausados a la empresa que deduce operaciones supuestamente simuladas, a contribuyentes regulares, ¿sí? Que ciertamente tienen su soporte documental de operaciones, no con el nivel de detalle que solicita la autoridad, pero bueno, eso tampoco tiene una base legal para solicitar ese nivel de detalle, pero sí hemos visto cómo han implementado y cómo han aplicado este 69B, ha sido a través del EDO, de la empresa que deduce, y que muchas veces, y en la mayoría de los casos, son empresas regulares, entonces, pues están dejando a un lado, ¿verdad?, al EFO, que es el problema de origen, y como lo mencionábamos, pues hay temas ahí involucrados funcionarios públicos, temas de corrupción, etcétera. Entonces, pensamos que no ha sido la forma correcta de implementarlo, ¿no? También sabemos que en la actualidad se manejan ahí algunas alternativas para solucionarlo, en específico la Prodecon, ¿verdad? Que ha estado empujando mucho un tema pues para contrarrestar este tema, pues una salida podría ser exigir una retención, ¿verdad? Una retención del IVA del 10%. También se manejó en su momento una retención del 10% del impuesto sobre la renta, ¿verdad? O sea, lo que se trata es, a través de las retenciones, reducir ese margen de utilidad de estas empresas facturadoras, ¿verdad? Para, pues ahora sí que no ser tan jugoso este negocio, ¿no? Sí, entonces, claro, de alguna forma inhibirlo. De alguna forma inhibirlo, correcto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, sí, y por lo que hemos platicado, pues las reformas penales van encausadas, ¿verdad?, a atacar al tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? Entonces, creo que las iniciativas que se están discutiendo, pues sí son buenas, buenas intenciones. Ahora el problema va a ser... Habrá que ver en qué termina. En qué termina y si lo van a implementar, ¿no? Que se ejecute, ¿no? Sabemos que no solamente basta con tener la herramienta legal, sino también la forma de ejecutar, de aplicarlo, que eso es lo importante y es donde podríamos pues haber problemas, ¿no? Pero bueno, con esto, no, salvo que tengas algún comentario adicional, Enrique, a manera de conclusión, pero creo que, hemos agotado el tiempo. Agradecemos su tiempo invertido en atender este webinar. Les hacemos extensiva la invitación a nuestro propio webinar en el que vamos a tocar temas relacionados con devoluciones de saldos a favor de impuestos, ¿verdad? En específico el IVA, ¿no? Que es un tema sin duda muy importante. Y pues gracias. Ya por el tiempo ya no hubo tiempo de responder otras preguntas, pero lo vamos a estar haciendo a través de correos electrónicos, ya tenemos sus datos. Y pues básicamente, ¿dónde nos pueden encontrar, Enrique? Si les proporcionas tu correo electrónico y... Sí, claro. Igual que comentaba Adal, agradecer su participación. Vimos que hubo bastantes preguntas en el transcurso del desarrollo del webinar y a manera de no dejar ahí alguna inquietud que pudiera representarles para cada uno de ustedes, nos pueden seguir en redes sociales a través de Facebook, Twitter o inclusive si gustan tener algún contacto de manera directa, ya sea con Adalberto o conmigo, en mi caso pueden buscarme directamente en mi correo, a través de mi correo electrónico que es emarquez@garridolicona.com. Mi correo electrónico ramos@garridolicona.com. Y únicamente agradecerles el que nos hayan seguido durante toda esta transmisión y los esperamos, como decía Adalberto, para nuestro próximo webinar que será aproximadamente en un mes. Gracias. Gracias.